history be made. The world #1. For the first time ever, we've got a Spanish player. Chinese players have been dominant in this event, but no longer. Her speed of shot, speed of movement, speed around the court. No other female athlete from her country has ever won. The left-handed Spaniard, Carolina Marín. Soy Carolina Marín, tengo 24 años y soy de Huelva. Yo empecé a jugar a bádminton cuando tenía 8 años. Yo cuando entré en el pabellón pues vi esa raqueta alargada, ese tipo de volante con plumas y eso fue lo que más me gustó. Y ahí es donde empezó todo. A partir de ahí pues ya me enganché mucho al bádminton. Tardó 2 días o 3 en que ya quería una raqueta. Ah, bueno, pues venga una raqueta. Nosotros ya te digo que es que no sabíamos ni qué era eso, ni en qué consistía, ni cosa ninguna, sinceramente. Y eso del volante y las plumas, y es que yo, vamos, y el padre tampoco, ya te digo. Justamente cuando tenía 12 años es cuando tuve que elegir entre el flamenco y el bádminton. Creo que lo tenía bastante claro porque con el bádminton era con lo que yo más me divertía, incluso ya empezaba un poco a destacar. Pero sí que me costó bastante dejar el flamenco porque lo había hecho desde que tenía 3 años, desde muy pequeñita, y aún así me sigue gustando. Está claro que en el día de mañana, el día que deje el bádminton, seguiré con el flamenco porque me encanta. Fui a verla a un campeonato de España sub-15. Fue un partido en el que se veían cosas que eran extraordinarias, ¿no? para una española de 13 años. Y remarco lo de española porque es un dato significativo, ¿no? Era muy rápida, con mucha fuerza, mucha potencia, pero detalles técnicos que había que trabajar muchísimo porque no se desplazaba, corría por la pista, pero se veía que había un potencial. Yo tuve una primera conversación con mi entrenador, Fernando, y él me preguntó qué quería yo llegar a ser en un futuro como jugadora de bádminton. Y yo le dije que quería ser la mejor en todo. Campeona de Europa, campeona del mundo, campeona olímpica y número 1 del mundo. Yo vengo de una ciudad muy pequeña y cuando me vine a 14 años a Madrid, que es el triple de grande, para mí esto era como que me sobraba espacio por todos lados. Un momento que no podré olvidar en mi vida y que siempre estaré agradecida eternamente es a mis padres, porque yo soy hija única. Para mi padre era como su hija, cómo se podía ir a 600 kilómetros de casa. Yo les pedía, por favor, que me dieran esta oportunidad, que esta oportunidad no se podía dejar pasar, que por favor me la dieran. La ida hubo muy poquísimas palabras. Llevábamos tantos nervios y el viaje fue durillo, durillo. No es lo mismo que una china en esta época se plantee ser campeona olímpica, aunque una española de 14 años se lo plantee. Hay que trabajar muchísimo más porque hay que combatir contra la falta de tradición. En España no tenemos un sistema de clubes que hace que los jugadores emerjan. No tenemos un sistema de competiciones que permita que haya competitividad. Innovación es a través de la honestidad consigo mismo, es a través de una ética profesional, no solo desde el punto de vista del entrenador, sino desde el punto de vista del deportista, sobre todo. Fernando Rivas para mí ha sido la persona que ha cambiado completamente mi vida. Aparte de haber sido mi entrenador, sobre todo también hacía el rol de padre. Al tener ese cambio tan brutal en mi vida, el venirme sola a Madrid sin tener familia, ni amigos ni nada, Fernando era como la persona que si yo necesitaba algo en algún momento, él estaba ahí. Hombre, Carolina para mí ha sido una hija, porque vino como una niña pequeña, con la inocencia propia de una niña de 14 años. Ha sido una adolescente rebelde, a la cual he tenido que también orientar, y ahora se está convirtiendo en una mujer con las ideas cada día más claras hacia dónde quiere orientar su vida
Mi hija tiene tal respeto por Fernando que lo que Fernando diga, eso es la ley. Yo le dejé a mi niña en sus manos y, hombre, mi niña es una gran mujer. Mis primeros Juegos Olímpicos como entrenador en Pekín supusieron un cambio en mi vida. Pusieron una motivación tan grande. Y recuerdo fue el partido de dobles, la final de dobles, fue un partido precioso. Y entonces estaba viendo el partido y le comenté a mi compañero, digo, estar en la final tiene que ser bestial. Yo quiero estar en una final. La gente salió de allí diciendo, bueno, Fernando está loco, o sea, esto es imposible, no podemos ganar, somos España, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también me motivó, ¿no? Yo siempre he sido muy cabezón, muy testarudo y siempre me ha gustado llevar la contraria a la gente. She's done it! The European champion is now the world champion. And Carolina Marin is overwhelmed by emotion. Cuando ella ya saluda a los árbitros, tal, viene y conforme se va acercando a mí me va diciendo, eres el mejor, eres el mejor. Digo, no, somos los mejores, tú has ganado. Lo que hicimos fue no esconder nuestras intenciones de que íbamos a ganar. Lo que es tontería es ir de cabeza de serie número 1, bicampeona mundial, e ir a unos Juegos Olímpicos a decir, no, voy a dar lo mejor de mí o voy a intentar darlo todo. No, venimos a ganar. Y si no ganamos, analizaremos por qué no hemos ganado. La semifinal contra Shueri fue buenísima, excepto una parte del segundo set en el que se descentró. ¡Familia, os quiero! ¡España, vamos por la medalla! La final, más o menos lo mismo. Fue un pequeño despiste al final del primer set, en el que lo tenía muy bien encarrilado, pero Sindhu empezó a usar un poco más inteligentemente la red y Carolina se trabó ahí. Yo sé que ella está fastidiada porque ha perdido un set. Lo ha perdido ella, no lo ha ganado la otra. Lo ha perdido ella por despistarse y por no tener disciplina ni lealtad en el plan de juego. Yo tengo que usar la empatía para ese momento, yo no me puedo enfadar. Por eso optamos por una charla un poco más de motivación, una charla más emotiva, que conectara con el origen de todo. Les recordé cuando ya llegó a la Blume, con 14 años. Acuérdate de esta niña. Esta niña todavía confía en ti. No te vengas abajo, sigue para adelante, conoces el plan de juego perfectamente, así que vamos a ello. Y empezó 11-2 ganando. Simplemente necesitaba la convicción de que íbamos a conseguirlo. That is utterly brilliant. Guiding the shuttle across court. That is perfect. And 6 match point opportunities to become the Olympic champion. Dos españoles que coinciden en el espacio y en el tiempo digan, oye, ahora vamos a hacer lo que nadie ha hecho y ahora vamos a hacer lo que suelen hacer los asiáticos exclusivamente. Nosotros fuimos incapaces de sentarnos. Teníamos nuestros asientos, nosotros no podíamos sentarnos. Los nervios nos lo impedían. El último punto es yo nunca he visto un tsunami, ¿no? Pero siempre se dice que el mar se retrocede para que venga la ola y destruya todo, ¿no? Para mí es eso. Carolina Marin, the European champion, the world champion, and now she is the Olympic champion. The enormity of what she's just achieved. The first ever gold in the women's singles to a European player.
as Carolina Marin dissolves into tears. The celebration with her own coaches, Fernando Rivas, who has masterminded her development into the world's very, very best player. History being made because for the first time ever, we've got a Spanish player. Cuando me tiré al suelo, después de haber ganado el último punto, yo recordaba todos esos momentos complicados, esos entrenamientos en los que yo acababa llorando, noches en las que no podía dormir porque mi cuerpo estaba totalmente agotado. Cuando yo estoy de camino al podium, lo primero que se me pasa por la cabeza es que mi sueño se ha cumplido. Y luego una vez ya que estoy en el podio solamente quería disfrutar, era como mi momento, mi único momento. Y sobre todo también pienso pues, en mi familia que estaban allí conmigo y en mis entrenadores que me iban a ver desde la grada y al final era todo el trabajo en equipo lo que hemos conseguido. Ya no solo Carolina ha tenido que reestructurar su espacio personal, familiar, de amistades, de estudio, etcétera, para hacerlo compatible con un gran sueño. Yo también lo he hecho. Ha habido muchos daños colaterales a lo largo de mi vida, en mis espacios personales. Son decisiones que yo he tomado porque creía en lo que nos habíamos planteado era posible, pero creía que había que hacer un sacrificio enorme para poder conseguirlo. El recibimiento que tuvo mi hija en este ayuntamiento, eso no se nos podrá olvidar a nosotros en la vida. Esa emoción tan grande, esa plaza que allí no cabía nadie más, todo el mundo aplaudiendo y aclamándola, bueno. Esos son unos momentos inolvidables. El reconocimiento más grande que Huelva le ha podido hacer a mi hija, un pabellón con su nombre, Palacio de Deportes Carolina Marin. Es precioso. En España yo creo que sí que hay mayor reconocimiento ahora del bádminton, es decir, que es más conocido y tal, y la prensa y los medios, incluso la gente fuera en la calle, ya es como que lo reconoce y sabe lo que es el bádminton. Que en el top 10 del mundo solamente haya jugadoras asiáticas y las 5 primeras haya 3 chinas o 4 chinas, pues es decir, que ha de hacer una europea, ya no española, sino una europea, que no había ni una europea ahí metida. Y pues poco a poco Carolina ha ido subiendo y las ha empezado a ganar y pues ahora la barrera es ella, contra Asia. Hemos derrumbado puertas, tabiques, muros y hemos hecho respetar en el mundo del bádminton. Hoy en día cuando vamos a Asia ya no somos un equipo extraño, España, ¿no? Sino que nos respetan, nos saludan, es una sensación buena. A partir de ahí ha sido todo mucho más difícil. Llegar, mantenerse muy difícil. Para mí ha sido un momento muy difícil el sobreponerme emocionalmente al esfuerzo que ha supuesto durante años el querer un objetivo de tal nivel. Yo creo que para ella a nivel físico, mental y a todos los niveles ha sido muy difícil. Es muy complicado que en Europa, sobre todo en España, que nunca ha predominado el bádminton como deporte en este país, que de repente salga pues, una chica de Huelva, de la esquina de España, y de repente destaque a nivel mundial. Creo que ha sido algo muy complicado, pero yo creo que también bonito.